uso de la tribuna la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su venia, Presidenta. El dictamen que nos ocupa modifica 3 leyes: la de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la de Aeropuertos y la reglamentaria del Servicio Ferroviario. Consiste en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, previamente al otorgamiento de una nueva concesión o prórroga de una existente, envíe a la Secretaría de Hacienda una evaluación de la rentabilidad económica de los proyectos de infraestructura de transporte que pretenda concesionar. La Secretaría de Hacienda podrá emitir su opinión favorable en un periodo de 30 días. Si transcurrido ese periodo no la emite, se considerará favorable, es decir, aplica la afirmativa ficta. Dicho de manera clara, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya no podrá otorgar una concesión ni prorrogar alguna existente sin la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda. Aunque no se dice explícitamente, se deduce de esta iniciativa que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no está otorgando concesiones en las mejores condiciones y sin asegurar la viabilidad financiera de los proyectos. Y quiero demostrar esto leyendo las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación que hace a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la cuenta pública 2014, que es la más reciente revisada. Al 31 de diciembre de 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó 46 títulos de concesión, 22 concesiones contaron con la autorización de la Secretaría y 24 fueron impuestas unilateralmente por la Secretaría de Comunicaciones. La Auditoría Superior de la Federación señala que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes carece de facultades para determinar el cobro de aprovechamientos a favor del Gobierno federal, ya que esta facultad corresponde exclusivamente a la Secretaría de Hacienda, según lo dictan los artículos 31, fracciones 11ª y 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el artículo 38, fracción 22 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, el artículo 10 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de ese año y el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación. En consecuencia, la Auditoría Superior de la Federación finca responsabilidades administrativas sancionatorias contra servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones que establecieron contraprestaciones en 29 títulos de concesión sin tener facultades para ello. En el artículo 6, tercer párrafo de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, se establece que las concesiones que se otorguen para construir, operar, explotar, conservar y mantener caminos y puentes federales, así como sus prórrogas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá obtener el registro en la cartera de inversiones de la Secretaría de Hacienda de estos proyectos. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación constató que durante el año fiscal 2014, la Secretaría de Comunicaciones autorizó modificaciones a varios títulos de concesión que no están en el registro de la cartera de inversiones, no están en el FONADIN, y menciona cuáles. Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación promovió el fincamiento de responsabilidades sancionatorias a funcionarios que autorizaron estas modificaciones indebidas en cada una de las concesiones. Además, deja claro que tratándose de concesiones y prórrogas que se otorguen al amparo de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, debe de cumplirse el artículo 34, fracciones segunda y tercera de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece la obligación de obtener el registro en la cartera de inversiones
de inversiones, cosa que no ocurrió en estas concesiones. Lo mismo en derechos de vía. La Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones en la administración de recursos desviados para la liberación de derechos de vía. Por ejemplo, dice que en la cláusula 17ª del título de la concesión de la autopista Tihuatán-Tuxpan, la Secretaría de Comunicaciones estableció como condición a la concesionaria pagar o poner a disposición de la Secretaría de Comunicaciones recursos para el costo de la liberación de vía, recursos de los bancos de materiales necesarios para la ejecución de las obras y un 7% del costo total de la obra para cubrir los costos del proyecto ejecutivo. Estos recursos fueron depositados en un fideicomiso que se llama Fondo de Liberación del Derecho de Vía, Estudios, Proyectos, Supervisión y otros de carreteras concesionadas, la cual este fideicomiso es hechizo, no existe en la lista de los fideicomisos registrados por la Secretaría de Hacienda. Además, la auditoría constató que el director general de títulos de concesión era familiar del analista del fideicomiso, que recibió 434,000 pesos de salario en ese año. Encontró además pólizas pagadas por 14.2 millones de pesos por servicios de transportes aéreos, o sea, por pago de aviones, pero la auditoría, la Secretaría de Comunicaciones no constató la contratación de este servicio aéreo, tampoco supo qué personal recibió el servicio y no se pudo vincular este gasto con los fines del fideicomiso. Este fideicomiso es hechizo, por lo tanto, y para colmo, la auditoría encuentra incongruente que la Secretaría de Comunicaciones sea responsable de la liberación de derechos de vía, ya que está concesionando justamente el servicio de derechos de vía. Para desarrollar esta infraestructura, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pidió en el año 2016 un presupuesto de 2.264 millones de pesos para adquirir derechos de vía de 47 proyectos que se desarrollarán bajo el esquema de asociaciones público-privadas. Por eso esta ley es sumamente importante, porque permite regular perfectamente los derechos de vía. Lo más novedoso de este dictamen es que modifica el tercer párrafo del artículo 6 y el tercer párrafo, fracción primera del artículo 6 bis de esta ley, de tal manera que deja específicamente que, tratándose de concesiones en materia de caminos, puentes, autotransportes y servicios ferroviarios, los recursos que se utilicen para la liberación de los derechos de vía deberán considerarse dentro de los costos totales del proyecto que se trate. Esto es absolutamente correcto, toda vez que dichos costos son inherentes al proyecto. No hay razón para dejarlos fuera y, por lo tanto, deben ser considerados para su evaluación financiera, sin importar que dichos costos corran por cuenta del gobierno o de los concesionarios. En el caso de los proyectos en los cuales involucran recursos públicos en numerario, es decir, en efectivo, se deberán registrar en la cartera de programas y proyectos de inversión que administra la Secretaría de Hacienda, como todos los demás. No hay ninguna razón para que los proyectos de inversión sí se registren, unos sí y otros no, debido a que todos implican erogaciones que deben contemplarse en el presupuesto de egresos de la Federación. Aunque esta disposición ya está contenida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no está por demás que se especifique en las leyes relacionadas al tema que hoy se propone modificar. También se propone establecer de manera expresa que
que la Secretaría de Hacienda, a propuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, deberá establecer las contraprestaciones que deben pagar los concesionarios por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos del dominio público de la nación o de la prestación de servicios públicos. Esto es muy importante y es muy importante señalar también esta disposición porque ya existe en otros ordenamientos legales. Si se hace ahora explícito, es para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha respetado los ordenamientos de la ley y por eso tampoco sobra incluirlos en estas disposiciones para evitar excusas de cualquier índole. Consideramos que es procedente la aprobación de esta iniciativa, ya que limita la discrecionalidad y la falta de respeto a la ley en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha venido otorgando diversas concesiones. Finalmente diría que esta modificación sería de sobra si se castigara, si se sancionara, si hubiera un paquete anticorrupción aprobado que modificara estas cuestiones y pudiera sancionar a los que no respetan las leyes, en este caso a los servidores públicos sancionados por la Auditoría Superior de la Federación, pero sigue habiendo una total impunidad y por eso es necesario que se modifiquen las leyes que aquí se proponen. De otro modo, si no se autorizan tampoco el paquete anticorrupción, 87,211 observaciones que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación en los últimos años se seguirán acumulando, quedando cubiertas con el manto de impunidad a los funcionarios que incurren en corrupción, como lo vemos en todas las auditorías practicadas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es cuanto. Gracias, senadora. Y llamamos a